Hola, nosotras somos el grupo número uno y hoy vamos a hacer un storytelling sobre genes y genomas. Bueno, para esta parte vamos a hablar de lo que es la regulación de la expresión génica. Esta está dividida en 6 partes. La primera sería las interacciones del ADN con la histona y en esto hay que recordar que una molécula de ADN en un cromosoma eucariota va a estar envuelta alrededor de lo que se conoce como histonas, haciendo que sea inaccesible para la ARN polimerasa, por lo que no va a poder transcribirse. Luego está lo que es la transcripción y bueno, un factor de transcripción es una proteína que se va a unir directamente con el ADN y va a afectar qué tan rápido se transcribe o si es que se llega a transcribir un gen. En eso hay dos conceptos importantes: represores, que son los que retrasan este proceso o lo detienen por completo, y los activadores, que son los que hacen que esto sea más rápido. Luego está lo que es el procesamiento del ARN y bueno, en células eucariotas el ARN que se usa en el citoplasma es lo primero que debe salir del núcleo y esto va a ocurrir por medio de lo que son los poros nucleares. Seguidamente está lo que es el transporte de ARN y en muchos casos el ARN va a transportarse a una región particular donde se produzca o se requiera la proteína. En el caso del ARN mensajero eucarionte se va a transcribir por medio de lo que es un código postal. Luego está lo que es la traducción, que esto va a depender mucho de las proteínas que se asocien con el ARN mensajero y también en la longitud de la cola, ya que si es más corta va a ser menos eficiente para promover la transcripción. Y finalmente está lo que es la modificación posttraduccional, que es donde muchas cadenas polipeptídicas recién sintetizadas van a tener que modificarse antes de que se vuelvan funcionales. Ahora enfocando ese tema en el desarrollo, hay que tomar en cuenta que a medida que se desarrolla un embrión, sus células van a organizarse en distintas partes del cuerpo. Acá hay un punto importante que se llama regulador maestro, que es el que ofrece toda una cascada de expresión genética diferente y estos genes se han descubierto por medio de mutaciones y los investigadores utilizan lo que se llama knockout para poder inactivar un gen. Algunos ejemplos de la formación de flores en plantas, compensación de dosis y la determinación del sexo masculino en el ser humano. Continuando con el tema, ahora se va a hablar sobre la regulación de la expresión génica para ajustar el metabolismo. Primero se quiere definir el concepto de ritmo circadiano. Un ritmo circadiano es un ciclo de actividad biológica que se repite aproximadamente cada 24 horas. Por ejemplo, nuestro ciclo de sueño-vigilia es un ritmo circadiano. Estos ciclos son el resultado de ciclos de expresión génica. Los ciclos de expresión génica se dan gracias a bucles reguladores. Estos son redes de factores de transcripción que afectan la expresión de los genes que los codifican. Cabe recalcar que los cambios cíclicos que puedan presentar las plantas en su expresión génica pueden ser la base de cambios cíclicos en el metabolismo de estas. En el caso de los humanos también tenemos un proceso llamado metabolismo de la lactosa. La enzima que participa en este proceso se llama lactasa. Esta descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Esta es producida por células en el intestino delgado al momento de la digestión. Cuando la lactosa no es digerida, esta pasa del intestino delgado al intestino grueso y las bacterias que se encuentran allí producen gases por la rápida fermentación que se da. La lactosa también puede interrumpir con el equilibrio soluto-agua que se encuentra en el intestino. El proceso que acabo de describir hace referencia a lo que comúnmente conocemos como intolerancia a la lactosa. Relacionado con el tema de expresión génica, ahora vamos a hablar sobre epigenética. Las modificaciones epigenéticas son modificaciones potencialmente hereditarias al ADN que afectan la expresión génica sin alterar su secuencia, como por ejemplo la metilación del ADN. Según Mes et al. 2006, la metilación del ADN es un marcador epigenético del silenciamiento de genes con aplicación en diversos campos de investigación de la genética y la biomedicina. La metilación participa en la regulación de la expresión génica, como al impedir la unión de factores de transcripción. Cabe recalcar que las metilaciones del ADN se van acumulando conforme pasa el tiempo y que los factores ambientales pueden cambiar los patrones de metilación del ADN en ciertos organismos. Clonación de ADN. Para la clonación de ADN se utiliza una enzima de restricción, la cual corta secuencias específicas del ADN. Las colas del ADN, llamadas extremos cohesivos, se emparejan independientemente, pero algunas veces se usa la enzima ADN ligasa para sellar los espacios entre los extremos. Una vez unidas ya se tiene el ADN recombinante. Para introducir el ADN extraño a células hospedadas, el ADN es introducido a un vector.
una molécula capaz de introducir este ADN para que la célula hospedera pueda heredar el mismo a su descendencia. Otra manera es con la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es la más usada debido a que es más fácil y rápida que la clonación normal. Esta utiliza lo que se llama cebadores sintéticos, que fueron diseñados para formar fases de bases en los extremos opuestos de una sección específica del ADN. Primero se aísla el gen que se desea copiar. Luego, el ADN extraído es sometido a altas temperaturas. Esto separa el ADN en cadenas simples. Al enfriar la mezcla, los cebadores se aparean con el ADN en extremos opuestos y producen cadenas complementarias de la secuencia de ADN. Después, la cadena se calienta nuevamente para separar estas en cadenas simples, y al volver a enfriar la mezcla, el proceso se repite la cantidad de veces necesaria para reproducir el ADN clonado. Bueno, dicho lo anterior, ahora entramos en el tema de la secuencia del ADN, la cual es un método para determinar en orden de las bases de nucleótidos en una molécula de ADN. Implica replicar el ADN utilizando nucleótidos regulares y desoxinucleótidos marcados con colores diferentes, lo que resulta que es una cadena de diferentes longitudes, y estas cadenas se separan por la longitud mediante electroforesis, creando bandas de colores en un gel. El proyecto Fenoma Humano surgió más que todo como un esfuerzo para secuenciar el genoma humano completo, inicialmente enfrentando desafíos técnicos, en el cual también este proyecto finalizó por completo en el 2003, marcando un hito importante. Bueno, sin dejar aparte lo anterior, vamos a referirnos a la genómica, que es el estudio del genoma completo de un organismo, el cual proporciona información sobre la evolución y la función de los genes, comparando genomas de diferentes especies, en el cual de esta manera podemos descubrir la función de los genes humanos al estudiar sus contrapartes en otras especies. Sabemos que el descubrimiento de estas es sumamente importante, como identificar genes relacionados con enfermedades a través de comparaciones entre genomas humanos y el ratón. Además, el análisis de repeticiones cortas en el ADN, una técnica conocida como perfiles de ADN, es útil en una variedad de aplicaciones, desde determinar relaciones entre parientes hasta resolver disputas de parentescos. Hola, hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la ingeniería genética y los organismos genéticamente modificados. Para comenzar, la ingeniería genética es un proceso en el que un genoma se modifica con la finalidad de modificar su fenotipo. Este tipo de ingeniería involucra principalmente bacterias y levadura debido a su metabolismo para formar moléculas orgánicas complejas que tienen la facilidad de modificarse y producir ciertos productos como proteínas, por ejemplo. Los diabéticos se ven muy beneficiados con este tipo de ingeniería, ya que la insulina de acción rápida y la de acción lenta son producto de una bacteria transgénica combinada con la insulina humana, alterando diversos componentes del gen para ambas duraciones de la insulina. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los organismos genéticamente modificados o los OGM, conocidos por sus siglas. Son aquellos cuyo genoma ha sido diseñado. Algunos de estos organismos pueden ser transgénicos. Esto quiere decir que en su ADN se ha insertado un gen de una especie diferente. Los microorganismos genéticamente modificados producen proteínas utilizadas para la elaboración de alimentos. Por ejemplo, la cerveza, su sabor y la claridad se lo dan ciertas bacterias. En el queso es producido con una enzima a partir de una levadura transgénica de los terneros.
Además, los cultivos transgénicos ofrecen resistencia a plagas y a patógenos. Hay ciertos problemas de seguridad con estos organismos, especialmente en el área de la agricultura. El modelo del ADN fue expuesto por primera vez por los científicos Francis y Crick. Muchos años después, a partir de este modelo, el científico Paul Berg y otros compañeros descubrieron una forma recombinante de organismos, fusionando el ADN de dos especies distintas de bacterias con el objetivo de estudiar la secuencia del ADN. Con base en estos descubrimientos comenzó la clonación de diversas especies, fundamentado en la ingeniería genética. Este método despertó una gran preocupación en la población sobre el peligro y los riesgos que estos organismos podrían traer y qué consecuencias pueden impactar negativamente sobre el ambiente y sobre la población. Por estas razones, los científicos llegaron a un consenso sobre nuevas pautas de autorregulación y seguridad para estas investigaciones en el laboratorio del ADN. Se prohibió la utilización de ADN de patógenos dañinos o tóxicos para experimentos de ADN recombinante y de diseño y uso de organismos hospederos que podrían sobrevivir bajo condiciones sumamente estrictas en el laboratorio. Ok, ahora vamos a hablar sobre las plantas de diseño y los cultivos transgénicos, cuyas células portan un gen de una especie diferente, como mencionamos anteriormente. Se han implementado en la agricultura debido a la creciente demanda de la población humana. Los genes externos pueden introducirse en las células por medio de descargas eléctricas o químicas, mediante gránulos microscópicos en las células de las plantas, revestidos de ADN o mediante el uso de un tipo de bacteria que infecta a las plantas. Algunas portan plásmidos que afectan las plantas, por ejemplo, existe una que causa la formación de tumores en plantas hospederas. Las plantas enteras pueden cultivarse a partir de células que integran un plásmido recombinante en sus cromosomas. Algunas plantas genéticamente modificadas portan genes que presentan resistencia a ciertas enfermedades o plagas. Por ejemplo, los agricultores a menudo rocían los cultivos orgánicos con esporas de ciertos tipos de bacterias. Las plantas de cultivo transgénicos también están siendo desarrolladas para las regiones más empobrecidas del mundo. Los genes que confieren tolerancia a la sequía, resistencia a los insectos y un mayor valor nutricional están siendo introducidas en plantas de consumo más frecuente, por ejemplo, maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar, mandioca, cauquí, plátano y trigo. Los cultivos modificados genéticamente resultantes pueden ayudar a las personas de estas regiones que dependen principalmente de la agricultura, tanto la economía propia de cada persona como la economía de la nación entera. Las modificaciones genéticas pueden hacer que las plantas alimenticias tengan un valor nutricional más alto. Por ejemplo, las plantas de arroz han sido diseñadas para producir B-caroteno, un pigmento fotosintético naranja que las células del intestino delgado transforman en vitamina A. Estas plantas de arroz tienen dos genes de la ruta de síntesis de B-caroteno, uno del maíz y el otro de bacterias. Una taza de semillas de arroz de ingeniería, o sea, las semillas de arroz dorado, tiene suficiente B-caroteno para satisfacer la porción diaria de vitamina A que necesita un niño. Actualmente en todo el mundo, más de 121 millones de hectáreas se encuentran plantadas con cultivos transgénicos, la mayoría de los cuales son maíz, sorgo, algodón, soya, canola y alfalfa, genéticamente modificadas para la resistencia al herbicida glifosato. En lugar de labrar el suelo para controlar la maleza, los granjeros pueden rociar sus campos con glifosato, que mata la mala hierba, pero no los cultivos genéticamente modificados.
Los genes que confieren resistencia al glifosato ahora están apareciendo en las malezas y otras plantas silvestres, así como en los cultivos modificados, lo que significa que el ADN recombinante puede y lo hace escapar al medio ambiente. Los genes de resistencia al glifosato probablemente se transfieren de plantas transgénicas a plantas no transgénicas a través del polen transportado por el viento o por los insectos. Hola, yo les voy a hablar del capítulo de corrales biotecnológicos. Este texto trata sobre animales transgénicos y la edición de genomas, incluyendo la terapia genética. Estos avances biotecnológicos tienen importantes aplicaciones en la investigación médica y en las áreas industriales. Primero, ¿qué son los animales transgénicos? Estos se producen mediante la inyección de un ADN recombinante en un óvulo ya fertilizado y su implantación a una madre sustituta. Por ejemplo, podrían ser ratones para mapear circuitos, peces cebra que brillan en presencia de contaminantes o cabras que producen proteínas terapéuticas en su leche. Estos los usan como modelo de anatomía humana para enfermedades. También tiene un tema súper importante que es la ética. Mucha gente tiene un dilema sobre el bienestar de los animales y la manipulación genética. También la edición de genomas y terapia genética. De estos existen más de 500.000 trastornos genéticos graves y la terapia genética implica transferir el ADN recombinante a las células corporales para corregir defectos genealógicos. Algunas aplicaciones de estas pueden ser como el tratamiento de VIH, disformia muscular, enfermedades cardíacas y entre otros. Un ejemplo de estos podría ser la incisión de genes en células inmunes para tratar la leucemia. Como conclusión, estos avances en biotecnología como los animales transgénicos y la terapia genética ofrecen beneficios sustanciales para la investigación médica y aplicaciones industriales. Sin embargo, también plantean muchos dilemas éticos que deben ser abordados. Y en mi opinión personal, yo pienso que la tecnología ha llegado a un grado demasiado alto y creo que ya no es necesario usar los animales, por lo cual a mí me parece que no está correcto, podrían haber otras soluciones y creo que deberían de parar a hacer eso. Y eso sería por este capítulo. Hola, en este capítulo les voy a hablar un poco sobre la edición de genomas y para empezar, quiero que sepa que existen más de 500.000 trastornos genéticos graves que afectan a millones de personas en el mundo y les voy a hablar sobre una técnica llamada CRISPR y esta presenta una gran esperanza para tratar las enfermedades genéticas. Primero vamos a hablar de la terapia genética tradicional y sus riesgos. El uso de vectores para insertar genes corregidos en células de un paciente, eso puede ser un beneficio muy grande, pero también existen riesgos como inserciones en sitios inesperados y esto puede provocar cáncer. También la revolución del CRISPR aplica el mecanismo de la tecnología CRISPR que permite editar los genes de forma precisa y con mucha precisión, y una de sus mayores ventajas es la eficiencia, precisión y el uso y que no usa vectores virales. La aplicación de este método mejora los cultivos y puede eliminar el VIH y la curación de trastornos genéticos, como lo mencioné hace un momento. Segundo, tenemos la edición de la línea germinal. El CRISPR permite editar gamelos y embriones para modificar las herencias y esto tiene un debate ético, ya que modificar la línea germinal y sus riesgos potenciales. Direccionalidad y ética en riesgos.
aplicar el concepto de genes concluidos que expongan en poblaciones y las preocupaciones sobre efectos imprevistos quienes deciden asumir estos riesgos. Como conclusión, me gustaría decir que el CRISPR es una técnica bastante efectiva, solo que tiene muchos riesgos y dilemas éticos. A mi parecer, no estaría mal modificar la genética, ya que sea para un bien, y la edición de genomas en un avance poderoso que debe manejarse con extrema precaución y regulación.